Hoy vamos a hablar de rehabilitación de suelo pélvico más allá de Kegel. Tú nos Claro, vas a hacer como ese recuento y vamos a ver cómo hace, como tú decías en el cortico que nos hiciste, se empezó y fue digamos, lo primero que se empezó a hacer y obviamente sigue siendo vigente, pero ahora hay muchos más recursos que se pueden utilizar para hacer rehabilitación de suelo pélvico. es que básicamente es el referente más importante que hay. Nosotros siempre estamos hablando de Kegel, pero pues quién era Kegel, qué hizo en realidad y por qué lo seguimos mencionando hoy en día. Entonces, básicamente esa es como la inquietud que yo, más que venirles a dar una clase, es como dejarles la inquietud de qué estamos diciendo o qué estamos haciendo con respecto a los ejercicios de Kegel. Kegel, imagínense que Kegel fue la persona que en principio describió unos ejercicios para el fortalecimiento del piso pélvico. Pero él los describió hace 80 años y nosotros seguimos hablando de ejercicios de Kegel. Y cuando él los descubrió, pues simplemente fue algo muy incipiente. ¿Qué tan incipiente fue? Pues que él decía que íbamos a hacer apretar, ¿cierto? Apretar el esfínter para controlar la incontinencia, ya fuera fecal o urinaria, y solamente ejercicios para la incontinencia urinaria. Entonces, digamos que, y era la incontinencia urinaria de esfuerzo. Ahora hay muchas cosas más. Pero antes de seguir, yo quiero hacer una salvedad. Bueno, yo soy María Eugenia García, soy fisioterapeuta. Malísimo, perdón, qué falta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que como que empezamos por otro lado, entonces no hice como la presentación formal. Ah, Pero no, no te dale, sigue. preocupes, no te preocupes por eso, porque adicionalmente a eso, pues yo sí quería decirle un montón un poquito de mí a las personas que me están viendo y es, yo soy fisioterapeuta, he sido profesora por más de 25 años, o sea que me encanta enseñar, o sea, eso es una cosa que es inherente a mi pasión. Trabajo en tres cosas, porque a veces me dicen, pero ¿cómo usted está aquí o está más allá? O sea, ¿en qué cosas que tú te mueves? La verdad es que yo me muevo en muchas cosas. En una de las cosas y lo último que aprendí en realidad fue piso pélvico. Lo primero es que yo fui profesora en el área ortopédica, fui profesora de biomecánica y kinesiología, y de ahí aprendí de la mano de Margie López, que es una colega aquí en Cali, aprendí drenaje linfático manual. Me costaba mucho poner la mano suave, pero doy gracias a que lo aprendí con una de las mejores. Y después aprendí cráneo-sacral, terapia cráneo-sacral, que es una técnica sutil de la cual voy a hablar el sábado. Y luego, atendiendo pacientes de cráneo-sacral, empezaron a llegar pacientes con problemas geniturinarios. En esa terapia cráneo-sacral se trabaja mucho las emociones que están guardadas en el tejido. O sea que consideramos cuál tejido, pues la fascia es la que guarda, digámoslo así, las emociones. Entonces empezaron a llegar muchas pacientes con incontinencia y con problemas sexuales y con alteraciones del piso pélvico que yo no sabía ni entendía. Y es allí como de la mano de una colega me invita a participar de todo lo que tiene que ver con piso pélvico y también me engancha. Entonces hoy en día yo hago una combinación de todo. Yo hago drenaje, hago terapia cráneo-sacral, hago piso pélvico y hago liberación somatoemocional y todo me gusta. Casi que cuando un paciente viene a mi consulta, yo no solamente le ofrezco rehabilitación de piso pélvico, le ofrezco un sinnúmero de alternativas. No me las sé todas y en eso sí quiero ser enfática e invitar a todos los colegas. Miren, nosotros no nos las sabemos todas. Nosotros simplemente somos buenos en algunas cosas, en las cosas que yo no soy buena llamo a mis colegas, me ayuda mucho Rosita Castaño, me ayuda mucho Mayeli Ramírez, me encanta trabajar con Susana Restrepo porque digamos que ellas entendieron que yo puedo ayudarles a trabajar los pacientes desde otra índole. No obstante, como soy profesora de anatomía, sí tengo una visión muy particular de cómo rehabilitar piso pélvico. En ese orden de ideas, y como aquí hay pacientes, voy a empezar por ahí, ¿cierto?
Esta es nuestra pelvis, ¿cierto? En nuestra pelvis dentro vamos a encontrar todos los órganos genitales internos, pero acá abajo, ¿cierto? Vamos a encontrar todos los músculos del suelo pélvico, del piso pélvico. Aquí es donde nosotros yo me voy a referir al trabajo de esta zona. Ahora, ¿por qué más allá de Kegel? Porque el trabajo de rehabilitación de piso pélvico que nosotros hacemos no solamente es contraer, ya nosotros casi que no decimos apriete. No, apriete no es un término que se va a utilizar. Es contraiga, ¿cierto? Contraiga, fuerte, menos fuerte. ¿Qué tan fuerte? Pues es que eso dependerá de cada paciente. Ahora bien, todas las patologías del piso pélvico no solamente son incontinencia urinaria. Nosotros ya no podemos hablar de Kegel porque cuando Kegel hizo toda la descripción de la técnica, él simplemente hablaba del piso pélvico en general. E inclusive en lo que leí para hacer este live, me encontré algo muy interesante y es que la técnica o los ejercicios de Kegel también eran llamados los músculos, los ejercicios del músculo pubococcígeo. Y pubococcígeo solamente es uno del gran engranaje muscular que hay allí. Entonces, si yo empiezo a hablar de ese engranaje muscular, pues tengo que empezar a mirar dónde está el problema del paciente. ¿Qué tipo de problemas? Pues incontinencia urinaria. Y dentro de la incontinencia urinaria, ¿qué tipo de incontinencia tiene el paciente? Si es de urgencia, si es de esfuerzo, si es mixta, si lo que tiene es una falta de coordinación, o sea, que tiene una disinergia, si tiene una alteración neurológica, o sea, que si lo que está comprometido es el nervio y por eso está incontinente. O sea, en realidad, ¿dónde está el problema de la incontinencia urinaria? Si nosotros hablamos en términos fecales, pues ¿dónde está el problema? O sea, ¿qué tiene el paciente? ¿Tiene una incontinencia a gases? ¿Tiene una incontinencia fecal franca? ¿Tiene una patología de base? Esa patología puede ser un trastorno intestinal en el cual la ampolla rectal está distendida, o si es un niño tiene una enfermedad metabólica de base que se llama enfermedad de Finsbury. Miren toda la cantidad y la gama de posibilidades que hay. O si hay un estreñimiento, si ese estreñimiento es crónico, o si ese estreñimiento, cómo se relaciona con el estrés que está sufriendo ese paciente. Si tiene de pronto es una retracción espasmódica del pubo rectal y eso le genera dolor. Y estoy hablando solo del compartimiento posterior. Entonces ya empezamos a ir más allá de Kegel cuando ya nosotros entendemos que anatómicamente tenemos un compartimiento anterior, un compartimiento posterior y que dependiendo de lo que esté sucediendo allí, pues entonces yo voy a tener la habilidad de determinar dónde está el problema del paciente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un problema urinario originado por el compartimento posterior o viceversa. O puedo tener, por ejemplo, una cistitis, que es una infección urinaria a repetición, por un problema de simplemente mal hábito miccional y tengo que reeducar el hábito miccional. Entonces, si yo voy más allá de que tengo que tener en cuenta el sinnúmero de patologías y miren que no mencioné las de orden sexual. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a determinar dónde está el problema de mi paciente. No es como, venga, yo le voy a enseñar los ejercicios a usted, entonces venga, apriete, relaje, venga, simplemente haga stop pipí, que no se debe hacer porque neurológicamente ya está mandado a recoger, sin embargo hay urólogos y ginecólogos que lo siguen mandando, entonces digamos que eso hace que yo pueda empezar a definir qué es lo que voy a hacer. Ahora bien, como esto es más allá de, les quiero contar otra cosa y es que es donde yo trabajo básicamente. Nosotros somos unos seres que estamos interconectados. Como trabajo craneosacral es la más sutil de las osteopatías, entonces trabajo en el tejido facial. Los principios, uno de los principios de la osteopatía moderna es que el cuerpo es una unidad cerrada. ¿Pero cerrada por qué? Pues por la fascia. Entonces, como para que los pacientes que están aquí viéndonos entiendan, es que eso es como un traje de buzo que todos tenemos. Y ese traje de buzo es continuo, inclusive
las manos están cubiertas, la cara está cubierta de esa fascia. Esa fascia, hay una superficial, que es la que me rodea por fuera, y hay una profunda, que es la que está metida entre los órganos. A cada órgano, que eso es maravilloso porque hace que seamos una unidad sellada, autoprotegida, que si tengo una infección en un órgano no pase a otro órgano, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué quiere decir eso también? Que lo que pase en mi cabeza tiene que ver con lo que pasa en los pies. Que lo que pasa en un hombro tiene que ver con lo que pasa en la cadera del mismo lado o del lado contrario. Porque la fascia asimismo está rodeando los músculos. Y los músculos, a su vez, están unidos y organizados en cadenas musculares. Y esas cadenas musculares son anteriores, posteriores, oblicuas, por delante, por detrás, etcétera, etcétera. O sea que si algo sucede en cualquier parte de esa cadena muscular, hace que se me altere la contracción del piso pélvico. Pero para que me entiendan en un concepto un poquito más allá, porque como les decía, aquí hay de todo, quiero que hagan un ejercicio ahí simple. ¿Por qué? Porque resulta que hay gente que no sabe contraer sus músculos del suelo pélvico. O sea, hay gente que todavía no sabe dónde están. Digamos que los que somos fisioterapeutas de piso pélvico, pues ya lo tenemos súper entrenado, lo estamos evaluando todo el tiempo, lo estamos evaluando de manera manual, lo estamos evaluando eléctricamente a través de los equipos que tenemos, etcétera, etcétera. Pero también me encanta cuando puedo hacer esto y es simplemente cómo saber cuándo estoy contrayendo o no estoy contrayendo los músculos. Entonces, haga de cuenta, ¿cierto? Que tenemos un gas, un pedo, así como le decimos nosotros aquí en Colombia, y como se le dice en Brasil, un pum. Y usted no puede dejar salir ese pum, ese pedo, ese gas, no lo puede dejar salir en cualquier parte. ¿Usted qué empieza a hacer? Apretar, ¿cierto? Y contraer sus músculos, pero no los de las nalgas, sino los músculos de allá abajo para evitar que se le salga, ¿cierto? O son los músculos que usted puede entrenar también como si estuviera haciendo pipí en este momento y quiere parar de hacer pipí, porque cuando estamos haciendo pipí no se debe hacer, sino en este momento, listo. Esa contracción que usted siente allá abajo es la contracción de los músculos del piso pélvico. Ahora bien, ya lo sintió, lo tenía que hacer sin contraer el abdomen, sin contraer las nalgas, sin mover las piernas o sin fruncir los labios, porque a veces usted le dice a la persona listo, contraiga allá abajo, y la persona hace así, y arruga los labios, ¿cierto? Y arruga los labios, y eso tiene ya de por sí nos está dando una información. ¿Qué nos está dando de información? Que esa persona no sabe dónde están esos músculos, 1 o 2, que está utilizando la fuerza de otras partes para, por sinergia muscular, contraer allá abajo. ¿Ven? No todo es malo siempre, ¿cierto? Yo tengo que empezar a pensar si ese paciente está muy débil y está utilizando eso como una herramienta para ayudarse allá o simplemente no sabe. Eso me da una idea. La otra cosa es, pues no todo el tiempo estamos mirando, siempre le preguntan a uno, ay, ¿usted es fisioterapeuta de piso pélvico? Ay, venga, deme unos truquitos, ¿cierto? Venga, enséñeme cómo hago yo para mejorar la relación sexual. Venga, ayúdemenos con no sé qué y no sé qué más. Entonces uno siempre está como, entonces uno le dice, bueno, listo, sí. ¿Usted sabe contraer? Sí. Bueno, contraiga. Ya ahí, con observar al paciente, ya nos dimos cuenta que no lo sabe hacer o que está metiendo otros músculos. En ese orden de ideas, volvamos a la fascia. Somos una continuidad de cosas. En esa continuidad de cosas, nosotros por dentro tenemos 2 cavidades que son reales. ¿Por qué? Porque en el cuerpo tenemos cavidades virtuales, anatómicamente hablando, y cavidades que son reales. Las cavidades virtuales, la vagina es una cavidad virtual. ¿Qué quiere decir eso? Si yo meto mis dedos a la vagina, ¿cierto? Si yo introduzco y hago una palpación manual, ¿sí? Entonces introduzco mis dedos allí, pongo mis dedos, el orificio vaginal se va a abrir, pero una vez yo lo saque, ¡plum!, se cerró. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es una cavidad, pero es una cavidad virtual. Ella se va a acomodar.
Pero si yo llego y abro el tórax y saco los pulmones, la cavidad es real. Entonces yo tengo la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Esas cavidades están separadas por un músculo que es el músculo diafragma. Eso me divide en cavidad abdominal abajo y cavidad torácica arriba. Pero la cavidad abdominal se continúa con la pelvis, ¿cierto? Y están separadas por una capa de tejido conectivo que es el peritoneo. El peritoneo está separándome la cavidad abdominal de la cavidad pélvica. Y de ahí hacia abajo sigue simplemente un orificio que solamente está tapado por estos músculos. La cavidad torácica está comunicada hacia arriba por un orificio, ¿cierto? Que es el orificio de entrada torácica, por donde nosotros metemos el aire a los pulmones, donde está el esófago, donde empieza pues la laringe y luego se continúa con el esófago, etc. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo que sucede en la cavidad torácica influye en la cavidad abdominal. ¿Qué quiere decir eso? Que por continuidad de fascias, necesariamente yo tengo que saber qué está pasando en cualquier paciente con las presiones intratorácicas e intraabdominales a la hora de rehabilitación, de hacer una rehabilitación de suelo pélvico. ¿Eso qué quiere decir? Si yo no manejo bien las presiones y esa persona tiene una incontinencia, entonces quizás nunca voy a poder, a punta de contraer solo el piso pélvico, nunca voy a poder quitarle la incontinencia a ese paciente. Por eso es que esto es más allá de Kegel, por eso es que hablamos más allá de contraer y relajar, hablamos de reeducar un patrón respiratorio, de reeducar un hábito defecatorio, digámoslo así posturalmente, hablamos de que la nutrición influye, hablamos de que la postura influye mucho a la hora de que yo vaya a rehabilitar un paciente. Entonces, hay un sinnúmero de técnicas que manejamos. Entre esas, quiero mencionarles una que es de gran auge y que me parece maravillosa. Yo quise hablar de esto es porque algunas personas aún están centradas en contraer, relajar. ¿Listo? Y resulta que ese contraer, relajar, pues, no es lo único que hay. También está el trabajo de los músculos sinergistas y a esos que yo me voy a referir hoy. ¿Listo? Ahora, ¿hasta allí alguna duda? ¿Preguntas? Yo quiero decir algo, están preguntando, varios nos han preguntado si va a quedar guardado. El live queda durante las próximas 24 horas en la cuenta de @brasmedica. Y vamos pues a intentar salvarlo, que no es como tan fácil, para de pronto después ponerlo en IGTV de cada una de las cuentas. Perfecto. Igual, bueno, perfecto, muchas gracias. ¿Y hay dudas hasta allí de los pacientes o de las colegas o algo que las colegas también quieran acotar? Por favor, escríbanos que yo estoy ahí pendiente. Dice fijado, Carolina, está... A pesar de que es el tema, pero igual ahí siguen pasando los que nos vayan poniendo los demás sin problema. Ah, bueno, listo, perfecto. Listo. Ah, es que no me pasaban las otras. Perfecto, bueno. Entonces, listo. Vuelvo al tema de los sinergistas. Cuando yo aprendí rehabilitación de piso pélvico, entonces a mí me decían que era solo contraer, relajar y que nosotros teníamos que eliminar las contracciones parásitas. Y eliminar las contracciones parásitas era inhibir todos esos músculos que adicionalmente se estuvieran contrayendo al momento de yo pedir una contracción del piso pélvico. Ya no, ya en este momento está visto que yo puedo utilizar esos músculos sinergistas para poder lograr una contracción del piso pélvico, especialmente en las personas que no saben cómo contraer. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar la fuerza de los glúteos, puedo utilizar la fuerza de los aductores, los rotadores internos, los rotadores externos como sinergistas para poder hacer y facilitar una contracción del piso pélvico. ¿Cómo?
Pues entonces ahí es donde viene mi habilidad como fisioterapeuta para determinar qué es lo que está predominando en cada paciente. Si el paciente tiene un predominio de fuerza o de patrón de reclutamiento extensor, flexor, aductor, abductor, rotador externo o rotador interno, para saber qué grupo muscular yo efectivamente voy a aprovechar para poder irradiar, ¿cierto? Y estimular una coactivación muscular de tal manera que yo pueda contraer esos músculos del piso pélvico. No es en todo el mundo, pero sin embargo, mire que sí lo estamos haciendo en todo el mundo. El mundo es en todos los pacientes. Ahora, si yo tengo un paciente posquirúrgico que está, que no sabe contraer, yo puedo utilizar estos músculos para reflejamente enseñarle a contraer y luego empezar a retirar ese trabajo para que solamente se me contraigan ellos, pero eso es casi que una misión imposible. Lo primero que sí tenemos que asegurarnos es que ese piso pélvico, si el paciente sí lo sabe contraer para poder trabajar de ahí en adelante. Otra de las cosas que preconizó Kegel era el trabajo acostado. Entonces él decía, mire, sí, acueste su paciente y trabájele contraer, relajar solamente en posición supino, no sé qué. No, a ver, funcionalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? O sea, ¿en qué? Está bien que nosotros tenemos que dormir en promedio 8 horas, pero el resto del tiempo, ¿qué hacemos? Funcionalmente estamos sentados, estamos de pie, estamos caminando, tenemos otras actividades. ¿Cómo es el patrón de reclutamiento muscular en ese momento? ¿Cómo le voy a enseñar yo al paciente solamente acostado si funcionalmente nosotros estamos de pie? Entonces, listo, trabajémoslo de pie. Me encantó algo que aprendí de mi amiga Mayeli Ramírez, que por aquí está de primera viendo la conferencia. Mayeli, siempre habíamos dicho que íbamos a trabajar los músculos sinergistas con ayuda del electromiógrafo, ¿cierto? Del biofeedback electromiográfico. Y la verdad es que no, ella lo trabaja con el Neurodin. El Neurodin Evolution es un equipo que trabaja o que ofrece la compañía Bras Médica y es un equipo muy versátil. Yo siempre les voy a decir lo más importante, que para mí, ¿cierto? Para mí. La cuestión no es que tú tengas el último equipo ni el equipo más sofisticado, sino es que qué es lo que tú haces con el equipo que tienes o qué es lo que tú haces si no tienes equipo. Porque es que si tú sabes bien la anatomía, sabes bien la patología, tú sabes qué hacer con ese paciente así no tengas el equipo más sofisticado. Eso quizás no es lo más importante es lo que tú haces con la herramienta que tienes. Entonces Mayeli me enseñó a mí que podemos hacer podemos hacer un trabajo de los sinergistas con el Neurodin. Y el Neurodin es un biofeedback de presión normal, ¿cierto? Es simple, de fácil manejo, accesible y con digámoslo así, un soporte técnico que a mí me ha parecido que es muy versátil. Y lo que hacemos es que se hace un test inicialmente con el paciente en supino, mirando cuáles son esos músculos que predominan y luego se calibra el equipo y lo hace de pie. Y yo decía, ¿cómo lo hace de pie? ¿Cierto? Porque ese equipo está diseñado para trabajar con el paciente en supino que es acostado boca arriba y resulta que no. Ella me decía, simplemente coloco, vuelvo y calibro con el paciente de pie y empiezo a trabajar todos los ejercicios de pie. Entonces, cosas claves que ustedes deben saber. La rehabilitación de piso pélvico no es una cosa muy complicada, es una cosa supremamente agradecida, pero sí es una cosa que hay que ponerle muchísima atención en términos de que ustedes deben saber qué es lo que está pasando anatómica y fisiológicamente con ese paciente. O sea, cuál es la patología, cómo son las implicaciones de la patología y qué hacer con el paciente para no desorientarlo. Desde otro punto de vista, por ejemplo, manejar un paciente de prolapso es un paciente que no es tan fácil si el paciente tiene un prolapso grado 2 o 3 o si es un paciente que nos lo mandan para preparar prequirúrgicamente. Entonces, en ese sentido, ustedes también tienen que ser muy cuidadosos de que si usted no sabe manejar esto,
pues no lo vaya a hacer porque es muy complejo. La otra cosa es que a pesar de que yo les esté diciendo que puedo utilizar los aductores, los abductores, los flexores, los extensores, la otra cosa es cómo los va a utilizar. O sea, no es poner al paciente en un balón y mover la pelvis hacia adelante y hacia atrás, que se llama anteversión y retroversión. No es poner un paciente e inclinar la pelvis. Es un paciente que usted tuvo que haber evaluado concienzudamente para saber qué le va a ofrecer. De hecho, ustedes no saben qué es lo que yo estoy haciendo cuando tengo un paciente sobre el balón. Y lo más seguro es que lo esté haciendo o lo esté colocando en la última fase de rehabilitación, cuando yo ya tengo hecho un trabajo de presiones, porque si usted no hace un trabajo de presiones lo suficientemente bueno antes de poner ese paciente en balón, si usted no ha hecho, digámoslo así, el equilibrio de presión intratorácica abdominal y lo ha entrenado, seguramente cuando usted ponga a ese paciente en balón, va a hacer que el prolapso salga más. Entonces, como para ir concretando, es más allá de que es, que tenemos dos compartimientos, uno anterior y uno posterior, que somos diferentes los hombres y las mujeres. Hay una cosa que a mí me encanta siempre decir, las mujeres sufrimos más. Sí, claro, ¿por qué sufrimos más? Pues porque es que el espacio que hay desde mi vejiga a la uretra o al orificio externo de la uretra son 3 a 4 centímetros. Entonces, digamos que la uretra está allí o el contacto que hay entre la vejiga y el exterior es muy corto. Entonces, pues obviamente es un espacio corto. Ay, se me desmayó el celular. Ya. Ahí. Entonces, realmente es un espacio súper cortico. Entonces, tenemos más posibilidades de tener infecciones urinarias. El hecho de que también ese espacio sea tan corto, tenemos 3 rotos, ¿cierto? El orificio externo de la uretra, el orificio de la vagina y el orificio externo del ano, ¿cierto? Entonces tenemos 3 rotos versus 2 que tienen los hombres. Si nosotras tenemos 3, tenemos más problemas, ¿sí? De hecho, en la distancia que hay desde el cuello del útero al orificio externo de la vagina son más o menos 8 o 9 centímetros en promedio. Eso es lo que dicen los libros de anatomía, ¿cierto? Pero podemos ser más largas o más cortas, ¿sí? Y el ano, pues que está allí más o menos a 3 a 4 centímetros de salida. Entonces, digamos que tenemos más problemas. En los hombres, esto es completamente diferente, porque en los hombres, la longitud de la uretra va a depender de la longitud del pene, ¿no? Entonces, nuestro hombre promedio mide más o menos entre 16, estoy hablando por los caleños, por un estudio que estaba haciendo con el sexólogo aquí. Entonces, en promedio son 16 a 18 centímetros, ellos creen que tienen menos, los libros dicen que en promedio son 12 a 14 centímetros, pero ellos creen que tienen menos. Y la verdad es que eso hace que sea un factor protector ante las infecciones urinarias, por lo menos. La otra cosa, ay, espérenme un momentito que voy a... ¿Aló, me escuchan? Sí, ahí te estamos escuchando. Ah, pero es que yo no los escucho. Yo no te escucho, No. Carolina. Ya, es que iba a silenciarlo. Entonces, ¿qué? Entonces, eso hace que la distancia sea mayor, entonces ellos sean menos propensos a tener algunas patologías. Entonces, si bien las mujeres tenemos más problemas en algunas cosas, los problemas de los hombres son diferentes. Y nosotros también tenemos que saber cómo manejar los hombres. No todo el mundo se maneja igual. O sea, hay que tener en cuenta cuál es el problema, dónde está el problema para poder plantear una solución efectiva. ¿Listo? ¿Allí cómo vamos? Bueno, tenemos preguntas, Mariú, pero me está pasando lo que tú me dijiste, no me salen. Y estoy tratando de desfijar el comentario y no sé, yo creo que es algo de Instagram en realidad porque no me había pasado nunca. Espérense, yo les voy resolviendo aquí entonces. Mira, que yo ya tú las puedes ver. Aquí hay alguien que me está ayudando a seleccionar esas preguntas. Porque no pude, no las pude. Entonces, solo veo el último comentario. Ay, sí, bueno. También, mientras estoy buscando aquí, les quiero contar
que nos están viendo desde Miami, desde Orlando, desde Brasil. Eso, ya. Listos. Bueno, entonces ya aquí Triana está diciendo que es como es eso de aprovechar los músculos sinergistas más fuertes. Entonces, bueno, resulta que nosotros tenemos unos sinergismos que están predominando y dependen, por ejemplo, de la postura que tenemos. Hay unos estudios, a ver qué me está reflejando el computador. Eso. Hay unos estudios que son los de Tapkowski. Tapkowski es como la persona que encontré que más ha estudiado sobre las sinergias musculares en Estados Unidos y en Polonia. Y tiene unos estudios basados en biofeedback y cambiaba algo el patrón de reclutamiento o la respuesta muscular del músculo pélvico ante un cambio de posición de la pelvis y ante ay, a ver qué me le ve por estar pendiente por allá del ruido. Sí, con respecto a la posición de las pelvis y en músculos abdominales. Entonces él encontró que dependiendo del peso de la persona, de la talla, que es la altura, la respuesta iba a ser diferente. Algunas personas respondían con más, si hablo pues del abdomen, algunas personas reclutaban más el recto anterior o reclutaban más el oblicuo interno del abdomen de un lado o de otro, suponiendo que tenían escoliosis. Él decía, no todos los músculos van a responder de la misma manera cuando nosotros estamos utilizando los músculos sinergistas. Entonces, ¿cuáles voy a utilizar allí? Los que predominan más para ese paciente. Con respecto a la posición de la pelvis, podemos hacer un ensayito chiquito que a mí me parece muy interesante. Entonces, traten de sentarse bien sobre sus isquios y hagan una contracción del piso pélvico. O sea, allí donde están sentaditos viéndome, hagan eso. O sea, siéntense derechos, ¿cierto? Con una buena postura sobre sus túberes isquiáticos y hagan una contracción del piso pélvico. Y sientan cómo los músculos, ¿cierto? Se contraen y luego cómo se relajan. Cómo se contraen y cómo se relajan. Si no se relajan, pilas, me pueden llamar. Ahí estoy así, ahí estoy atendiendo pacientes en estos días, ¿oyeron? ¿Listo? Entonces, ¿ya sintieron la contracción? Ahora hagan una flexión, 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 flexión de cabeza y háganla, tensen un poquito y contraigan de nuevo. Y miren y traten de sentir si hubo alguna diferencia. O si hay más contracción del piso pélvico del compartimento anterior. Ahora lleven la cabeza hacia atrás, 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 lo más atrás que puedan. Inclusive hagan un poquito de extensión de columna. Y vuelvan a contraer su piso pélvico. ¿Se siente igual? A ver, los leo. Esto es interactivo. Eso me encanta porque aquí de una vez yo voy mirando. Sí. ¿Se sintió igual? Ahí está muy abajo. ¿Se sintió igual, Ana? ¿Tú lo sentiste igual o lo sentiste diferente? ¿Ah? Chin, 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 chin. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dije yo? Diferente, dice por acá. Ah, ¿sí ven? Se siente diferente. ¿Por qué? Donde sientan más contracción, ese es el sinergista anterior o posterior que está predominando. Entonces, ¿usted qué va a utilizar? Usted va a utilizar el donde más se siente contracción para contraer eso, ¿sí? Para mejorar la contracción a través de utilizar el músculo que se está contrayendo más para usted. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo evalúo con aducción, con abducción, con flexión o con extensión, para saber, primero colocando el biofeedback para evidenciar, porque a ojímetro me queda muy difícil, porque los pacientes a veces te dicen muchas cosas, a veces los pacientes dicen, ay, sí, yo lo estoy haciendo así. No, yo verifico con mi electromiógrafo o verifico con el Neurodin cuál es el grupo más predominante y ese es el que voy a utilizar
en caso de que el paciente no tenga muy buena fuerza. Entonces, por ejemplo, miren que aquí Blanca Ruth, ay, qué gustazo leerte, Blanca Ruth. En el caso la flexión fue mejor. ¿Por qué? Para todo el mundo es diferente y también lo pueden hacer utilizando rotadores internos, rotadores externos, etcétera, etcétera. La otra cosa es, ¿pueden ser útiles esos movimientos en el tratamiento de la cistitis intersticial? Bueno, esa es una cosa que estoy pendiente de hablar con Brigitte. Es que sí, pero hay que mirar a ver desde cuándo tienes la cistitis intersticial, porque cistitis intersticial ya implica un problema neurológico, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando y qué fue lo que te llevó a ti a esa cistitis intersticial, cierto? Por allí también tengo otra paciente que siempre me sigue, que también tiene la misma patología que tú, y con ella también nos fue bien un tiempo, pero igual esta es una patología muy difícil, entonces hay que evaluar. Yo no soy de dar fórmulas como tan sin evaluar, ¿cierto? Cuando hablas de reclutamiento, ¿es lo mismo que fortalecimiento? Sí, Oriana Giraldo, claro que sí. Estoy hablando de reclutamiento muscular, es contracción muscular. Sino que siempre que hablamos de reclutamiento muscular, lo digo en términos de, digámoslo así, del lenguaje que utilizamos cuando estamos utilizando el biofeedback electromiográfico. ¿Es más fuerte en la extensión? Sí, hay una cosa que es importantísima y es que nosotros cuando estamos rehabilitando piso pélvico, hacer la evaluación del compartimento anterior y del compartimento posterior es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el compartimento posterior es más fuerte que el compartimento anterior porque el músculo puborectal es un músculo muy, muy fuerte. Casi que, por ejemplo, en algunos pacientes el problema no está en contraer, el problema es enseñarle a relajar. Acuérdense que uno puede tener un músculo muy, muy, muy contraído y contracturado, como lo que pasa con nuestro trapecio, pero ese músculo puede estar muy débil. Entonces, eso lo vamos a tocar en otro live que vamos a hacer más adelante con una compañera que está en Francia. Ella trabaja piso pélvico en Francia. Y estábamos hablando casualmente de las bolas chinas y lo estábamos haciendo de manera personal. Se decía que el hecho de que alguien fortaleciera más o menos con las bolas chinas iba a depender también de la posición de la pelvis y de la anatomía per se, porque ella me habló de unos estudios que han hecho en orientales, y las orientales son las reinas de fumar por allá y de pompear y toda la cosa, ¿cierto? Pero ¿es por qué? Porque anatómicamente su estructura también permite. Yo no soy partidaria de usar las bolas de Kegel para todo el mundo. ¿Por qué? Porque pueden ser muy dañinas, pueden aumentar y producir dolor, ¿cierto? Igual que lo que se está utilizando por ahí. Eso lo vamos a ver después. Si no tienes, Oriana Giraldo dice que si no tenemos esos aparatos, que si lo podemos hacer manual. Sí, podemos hacer un biofeedback manual. Precisamente, ya te me adelantaste, pero mira, el live que vamos a hacer dentro de 8 días es el jueves, no se les puede olvidar. Vamos a hablar de este aparatico que es el reeducador perineal, pero lo vamos a hablar teniendo en cuenta qué es un biofeedback, para qué sirve el biofeedback en piso pélvico, cuáles son las opciones de biofeedback que hay, cómo lo puedes hacer tú desde el punto de vista manual, ¿cierto? O cómo lo puedes hacer con esta cosita simple que está aquí. Pero yo vuelvo y les digo lo mismo, o sea, yo puedo hablarles de reeducación de piso pélvico. El gran riesgo de estos días es que todo el mundo salga a decir que vio un live y que va a hacer trabajo de piso pélvico, pero yo les invito a que ustedes también, si estamos hablando más allá de Kegel, hablemos de lo que es más allá de lo que yo aprendí en la universidad o de lo que yo puedo leer. O sea, tener al frente un paciente de piso pélvico es una responsabilidad enorme, enorme, enorme. Ustedes no se imaginan yo con la responsabilidad que hago eso y con la responsabilidad que lo enseño y con la responsabilidad que les digo a mis estudiantes es ejerzan, pero ejerzan bien y a sabiendas de cuáles son las patologías a las que se están enfrentando, porque si no, ese es un paciente que se va a perder o es un paciente que empezó con una cistitis sencilla y pudo por un mal manejo llegar a una cistitis intersticial.
O por ejemplo, entender que los niños, y después si quieren también podemos hablar de eso, se manejan diferente que los adultos y se manejan diferentes. ¿Por qué? Porque en los niños va a depender del estado de maduración del sistema nervioso central. Entonces nosotros, si bien somos un todo, existen 1000 alternativas para fortalecer piso pélvico que podemos utilizar. No se olviden de que hay un compartimiento anterior y posterior. Un paciente al relajar mucho puede llegar a orinarse. Les voy a contar una historia que me pasó cuando yo empecé, que es muy, muy chévere. Cuando yo empecé, yo tuve una paciente a la que le enseñé, era una paciente americana. Entonces, ustedes saben que a veces ellos vienen de vacaciones y quieren las cosas rápido, 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 rápido. Entonces, esta paciente yo le enseñé y le puse un plan para la casa, porque yo no soy de las que hago fisioterapia de piso pélvico a diario. O sea, nosotros evaluamos y ponemos al principio 3 sesiones por semana y luego 2, y luego una hasta que el paciente simplemente termina su programa. ¿Por qué lo hacemos así? Para poder tener y darle tiempo al paciente que vaya haciendo el engranaje mental que se necesita para mantener una actividad a largo plazo. Y de hecho el paciente se va a rehabilitar, pero quizás ese paciente va a tener que seguir haciendo los ejercicios de por vida. Entonces esta paciente llegó, yo la evalué, le puse un plan de trabajo en el consultorio y le dije, este es el plan para la casa. Al otro día, enojadísima, me llamó y me dijo que quería una cita ya. Entonces yo le dije, sí, claro, aquí está la cita. Y llegó allá furiosa, que ella estaba peor de incontinente. Y yo le dije, ay, ¿cómo así? Sí, esa incontinencia empeoró, usted lo que me lo hizo mal, no sé qué más, porque estoy peor. Entonces yo le dije, bueno, listo, pero cuénteme qué fue lo que pasó. ¿Cuántas veces hizo el ejercicio? No, yo lo hice todas las veces que pude. Lo hice las veces que pude porque pues yo me quiero mejorar rápido, ¿no? Porque los músculos son pequeños y su patrón de comportamiento o la contracción que ellos son capaces de generar son 70%, ¿cierto? Tenemos de los dos tipos de fibras tónicas y fásicas. Entonces las fibras fásicas son de contracción rápida y se agotan rápidamente. Entonces, si tú haces más ejercicio, lo vas a fatigar. Y esa fatiga implica que empeore tu incontinencia. Entonces, en ese caso, ella no tenía que hacer más. Ella tenía que hacer de acuerdo a la cantidad de fuerza que yo evalué. La otra cosa es la evaluación. No todo el mundo es igual, no todos tenemos la misma fuerza de piso pélvico. Unas personas, mire, el mejor piso pélvico que yo he visto es de una estudiante mía, que era una señora mayor de 50 años. No voy a decir la edad porque por aquí me puede estar viendo, yo sé. ¿Sí? Pero ese piso pélvico me le quito el sombrero. Pero también he visto unas jovencitas que definitivamente no tienen nada de fuerza, o una como yo, que cuando empecé, el ejercicio de las bolas chinas era tremendamente para mí frustrante, porque yo me ponía las bolas chinas y de la debilidad se me caían, pero cuando me ponía el biofeedback, mi piso pélvico siempre estaba en hiperactividad, entonces yo lo que tenía que hacer era primero relajar y luego fortalecer, porque usted no puede fortalecer en un músculo que está totalmente contraído. O sea, existe una condición muscular de hiperactividad de piso pélvico que es real. O sea, hay hiperactividad de piso pélvico, debilidad de piso pélvico, hipersensibilidad de piso pélvico dentro de todas las clasificaciones que hay. ¿Listo? A ver, bueno, Maribu, creo que estamos todos felices viéndote, así que claramente necesitamos nuestro siguiente live. Pero creo que hay dos. Hay una pregunta antes de ese que hablaba de algo de la evidencia científica y luego hay otra que quiere como tu información para pacientes. Entonces, para que respondamos la evidencia, ¿cuánto tiempo tenemos, Caro? Como unos 10 minutos, un poquito menos de 10 minutos. Bueno, sí. La evidencia a favor de la rehabilitación de piso pélvico en patologías neurológicas es fuerte, no es fuerte. A ver, tenemos evidencia 1A para incontinencia de esfuerzo,
y tenemos evidencia 1A del uso de biofeedback en algunas patologías que realmente no las tengo tan pulpita ahora, pero sí es evidencia 1A para rehabilitación de incontinencia urinaria de esfuerzo. En los pacientes neurológicos sí hay buenos resultados, pero no es grado de evidencia 1A, porque todo va a depender del tipo de la lesión, del grado de lesión del paciente. Les voy a poner un ejemplo. Yo tuve un chico muy joven, 20 años, creo que menos, 17 años, con una herida por arma de fuego a nivel de columna, un Bronze Equard, y tenía incontinencia fecal, incontinencia urinaria, con un piso pélvico espástico. Entonces tenía incontinencia por rebosamiento y solamente con reeducar sus hábitos comportamentales, él mejoró un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente haciendo entrenamiento de hábitos comportamentales, le enseñamos a esa vejiga, porque acuérdense que nosotros tenemos que trabajar en 2 vías. Tenemos que trabajar en un músculo voluntario, que es todos los músculos del piso pélvico inervados somáticamente por el nervio pudendo, y tenemos que trabajar en un músculo que es involuntario, que es el detrusor. Entonces, yo trabajo piso pélvico para influir en la vejiga, que eso es lo más lindo, es una de las cosas que más me encanta de trabajar suelo pélvico, que yo solamente trabajando piso pélvico puedo mejorar la vejiga. Entonces, si yo logro mejorar la vejiga, pues tengo más o menos mucho del paciente rehabilitado. Entonces, en ese paciente tuvimos una buena respuesta y luego empezamos a trabajar con el biofeedback y con lo que tenía, y el paciente mejoró más o menos un 80%. Cuando el paciente ya no pudimos avanzar más, porque él no tuvimos adherencia al tratamiento, porque era un paciente de muy escasos recursos y un paciente que tenía mucha dificultad para venir, digámoslo así, que estaba amenazado, bueno, por todo su componente social, pero realmente hubo una muy buena respuesta. Luego dice, los datos de mi consultorio, todo eso, por favor, escríbanme por el interno. Miren, queremos hacer con Brasmédica un mini curso del manejo del Neurodin Evolution. Eso es lo que sigue, ¿cierto? Entonces, por favor, escríbanme a corposaludintegral@gmail.com, corposaludintegral@gmail.com. Para las personas que estén interesadas en este mini curso, vamos a hablar solamente del Neurodin porque hemos visto que la gente no lo sabe manejar y mucha gente lo tiene por ahí guardado o mucha gente lo está vendiendo, que yo creo que eso es porque no lo saben utilizar. Entonces vamos a hacer este mini curso de manejo del Neurodin y me pueden escribir o me llaman a mi celular, 310-515-2122, también me pueden escribir. Eso sí, tengan un poquito de paciencia porque en estos días con esto de la virtualidad estamos organizando protocolos y todo eso. No estoy de acuerdo con que nosotros los fisioterapeutas trabajemos de manera virtual porque estamos perdiendo la posibilidad de tocar a nuestro paciente, que es quizás nuestro diferencial, y nosotros somos terapeutas manuales, no somos terapeutas que podamos hacer trabajo, pero sin embargo por estos días es lo que nos toca que hacer. Y no he encontrado la evidencia, pero sí hay algo de contagio del COVID relacionado con que se aloja el virus en uretra y transmisión por materia fecal, que todavía estoy estudiando eso, pero eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta si estamos trabajando piso pélvico. Claro. María, perdóname, lo que están preguntando es lo que entiendo es como para remitirte pacientes, entonces es que te escriban a tu directo de @fisio, también María Eugenia, ¿cierto? Sí, es @fisio_María Eugenia, les voy a poner el autor aquí, sin embargo también me pueden escribir que les puedo mandar los autores. El mismo autor tiene unos artículos del 2015 y el 2019, se los voy a poner aquí, se los estoy escribiendo, que se llama Tapkowski. Es muy interesante. Igual yo tengo, como les digo, los artículos, se los puedo mandar. Esto. Ahí está. Ahí se los mandé.
Y muchas gracias a Perú, que me está saludando por aquí. Me están saludando mi amiga de Perú, que es el Neurodin. El Neurodin Evolution es un equipo que pueden encontrar en la página Brasmedica, brasmedica.com, y ahí le pueden dar un vistazo a ese equipo. Es un equipo versátil, yo diría que económicamente es bastante accesible, no es un electromiógrafo, pero tiene la posibilidad de hacer las dos cosas, que es biofeedback de presión y hacer una rehabilitación Con electroestimulación. con electroestimulación, o sea, tiene las dos funciones. Eso, ¿qué más? Acerca de la formación, en este momento todo está parado, voy a hacer el diplomado virtual. Entonces, eso es una cosa muy importante. Las personas que estén interesadas en tomar algunas clases, las vamos a hacer de manera virtual. Igual, corposalintegral@gmail.com. Por favor, escríbanme por allí y con muchísimo gusto yo les voy a responder.